Buenas tardes, hoy es martes y 13, estamos en A Fondo, aquí en Negocios TV hasta las 9 de la noche. Con ustedes analizaremos la actualidad económica. ¿Qué pasa? Muy vinculada hoy con Janssen. Johnson & Johnson han dicho que el tema de sus vacunas ahora mismo está complicado por trombos. Retrasan el reparto de la vacuna a la Unión Europea por esos casos de trombo, y esto lo que ha hecho es que de entrada PharmaMar ya le supere en bolsa hoy, ha sacado tajada, y luego además las acciones de aerolíneas de Estados Unidos se han frenado, han caído por la paralización de la vacuna de Janssen. Cualquier aspecto ahora mismo sobre la vacunación es crucial no solo para la vida y la salud, sino para la economía. Y el que quiera separar economía de salud va listo, porque está clarísimo. Se nota, ya te digo, los sectores del turismo, por ejemplo, están lamentando que se espere hasta agosto y deseando que se empiece en julio o en junio, si se puede, los viajes, porque es la única manera de salvar la temporada con cierta seguridad y garantía. España va a invertir 70.000 millones de euros hasta el 2023, el plan de recuperación que ha anunciado por encima Pedro Sánchez. Vamos a contar hoy también en la tertulia un poco estos datos importantes, porque todo pasa por el dinero de Bruselas, e insisto, porque cuanto menos trimestres estemos encallados, mejor. Y eso solo se desencalla con la vacuna. Antes que nada vamos a hablar de publicidad. Y vamos a hablar de Internet. Seguro que ustedes ahora mismo, mientras nos estén viendo, o antes o después, habrán entrado buscando cualquier producto o buscando cualquier información y les habrá salido un anuncio de Google Ads. Bueno, pues el buscador de Google está en boca de varios expertos por un estudio de un analista que afirma que 2 de cada 3 consultas que usted y yo hacemos en el buscador son de 0 clic, es decir, que no llevan al usuario a enlazar, como promete Google, a los clientes que pagan su publicidad. Saludamos a Javier Hernández, profesor de SIG Business and Marketing School. Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Jaume. ¿Cómo estás? Sé que esto es igual complicado de explicar, pero ¿significaría que pierde eficacia el anunciante a través de páginas como Google? No, ni mucho menos. Además, sí que es cierto que al contrario, lo que hace es ganarlo. Tú, si te das cuenta, si analizas claramente el resultado del estudio, lo que dice es que 2 de cada 3 permanecen dentro de Google, y Google lo que precisamente pretende es que estemos el máximo tiempo dentro de su propio ecosistema. Y de esta forma, al final, capturar tráfico en las diferentes formas que tiene, y sobre todo que los anunciantes puedan seguir poniendo esos anuncios para ellos seguir cobrando. Con lo cual, es un estudio que creo que más que debilitar a Google, lo que le hace es posicionarle de una forma todavía más fuerte de lo que es. Entonces, claro, aquí lo que entiendo yo es que realmente lo que ha pasado es que igual se ha enfadado Google porque le ha minado un poco el prestigio, porque si realmente Google sale ganando y por tanto sus clientes, ¿por qué se ha enfadado? Bueno, al final, cuando una compañía de este estilo no realiza ella misma sus encuestas o no realiza los estudios sobre sus propios ecosistemas, al final muchas veces acaban sacando cosas de una forma que no son las más adecuadas, o por lo menos por los cuales las grandes corporaciones no son de la forma que pretenden comunicarlas. Google está claro que lleva luchando desde hace muchísimo tiempo por estar el máximo número de veces en nuestros resultados, y así ocurre. Simplemente cuando tú realizas cualquier búsqueda, sea con intención o sin intención de compra, es raro que encuentres el producto que quieras en la primera búsqueda. Y además, hablando casi ya más de productos, con todo el tema de la pandemia, salieron unas cifras de otro estudio precisamente que hablaban que la mayoría de estadounidenses buscaban productos directamente ya en Amazon, cuando sabían el nombre y el apellido, por decirlo de alguna forma, o la marca de ese producto, y utilizaba solo Google cuando quería precisamente buscar algo genérico. Con lo cual, volvemos otra vez a lo mismo. Google lo que quiere es que todo el mundo permanezca dentro de su ecosistema, para que ni siquiera cuando quiera buscar información sobre un producto tenga que ir a Amazon, sino que tenga que pasar por él. Es algo que va pasando con el tiempo, y si os acordáis, hace unos cuantos años, cuando querías hacer el pasar de millas a kilómetros, o cuando querías consultar el tiempo que hay en una ciudad, o cuando sale un billete, todo esto, había muchísimos negocios basados en afiliación incluso que monetizaban este tipo de resultados, que aparecía el primer resultado. Google ha ido y va haciendo poco a poco que ese ecosistema de información inmediata, de consumo inmediato, pertenezca a su ecosistema, con lo cual, de nuevo, este estudio lo que dice es que todavía permanecen más tiempo dentro de la red de Google, que es el objetivo. Con lo cual, lo que hacemos es sacarlos de otros sitios, es decir, de navegar directamente hacia esa empresa. La empresa que nos anuncia en Google está vendida. O sea, si Google tiene el 91% de cuota de mercado, ese otro 9% cada vez están más vendidos, como pasaba con algunas empresas que se enfadaban que Amazon utilizaba todos los recursos, el Big Data, para vender los productos que más le convenían a él y no de otros empresarios, ¿no?
Totalmente, además, Jaume, ya sabes que se está utilizando sobre todo la parte del data, es lo que se está utilizando, ¿no? Y no solo Amazon y Google lo utilizan las intenciones de búsqueda que se realizan para poder impactar posteriormente a los usuarios con esa data. Si tú realizas una búsqueda relacionada con el mundo del fútbol, posiblemente te acabe apareciendo anuncios relativos a fútbol en unas búsquedas siguientes o directamente en los medios de comunicación que estás consultando. Amazon está utilizando de igual forma la misma data para poder ofrecernos, obviamente desde un punto de vista de estas grandes empresas, una experiencia más personalizada de publicidad. Realmente lo que es publicidad muchísimo más efectiva. Y volviendo al caso de Google, al final Google lo que crea es un ecosistema tremendo e infinito. No sé si como usuarios nos paramos a pensar que nuestro teléfono Android está completamente vinculado a Google y sabe perfectamente cada milímetro dónde estamos en cada momento, qué realizamos, qué apps abrimos, qué apps cerramos, qué apps consultamos más, y no solo en móvil, sino que además lo está realizando también en desktop, porque gracias a Gmail, que es un correo electrónico gratuito, pero que utilizamos la mayoría, sabe hasta qué tipo de mensajes estamos recibiendo, qué volumen estamos utilizando, y no solo eso, sino cuando queremos ir al trabajo, se lo decimos a Google, y es Google el que nos dice muchas veces que es de las cosas como que te parecen más intrusivas. No sé si te ha pasado alguna vez, Jaume, que te montes en el coche y te dices, faltan 10 minutos para llegar a tal dirección. Exacto, sí. Y es que te sientes ya diciendo, jolines, me tenéis controlado, ¿no? Google lo que pretende precisamente con estas apps completamente gratuitas, y no nos tenemos que olvidar de esto, que son gratuitas en cuanto a un método de pago económico, lo que está haciendo es recopilando toda esa data para luego poder comercializar de otra forma para que todos sus anuncios sean y su ecosistema sea muchísimo más completo. Con lo cual llegará un momento donde no necesitaremos salir de Google para hacer muchísimas cosas. Desde luego ahora tienen el 90 y mucho por ciento de toda nuestra vida metida ahí. Eso sería la jaula, más que una jaula, bueno, realmente sí es una jaula, ¿no? Es una jaula, tal y como dices, totalmente. No puedes salir de ahí porque prácticamente no vas a cambiar tu teléfono Android. O sea, pierdes mucho más rato buscando evitar a Google que manteniéndote con ellos. Totalmente. Además, yo esto sí que es un tema ya muy personal. Sí creo que va a coger cierta tendencia todo lo que es el anonimato digital con el paso del tiempo. Las personas queremos desaparecer de ciertos resultados de la búsqueda. El Javier de hoy no es el Javier de hace 20 años. Claro. Y la verdad es que esto no solo conmigo, que yo no tengo que ocultar nada, Jaume, sino hay muchísima gente que sí que, obviamente, para su vida de un pasado, pues no le apetece el que queden unas imágenes cacheadas dentro de Google y puedas acceder directamente a ellas cualquier usuario simplemente buscando su nombre, ¿no? Y volviendo a un término que has utilizado de jaula, yo creo que lo que deberíamos de ser todos los usuarios es el valor que aportamos, o sea, el valor que nos aportan las soluciones de Google y cuál es el precio que estamos dispuestos a pagar. Sí que hablabas también del 91%, sí que esto va muy vinculado según qué mercados. Ya sabes que China está completamente fuera y en mercados como Rusia, Yandex lidera y hay otro tipo de buscadores, con lo cual va más por un porcentaje de población de lo que consideramos cercanos, como es Estados Unidos o Europa, que por el resto del mundo, ¿no? Un aspecto de ese macroestudio con el que hemos empezado, ¿no? Un estudio hecho con centenares de miles, con millones de búsquedas, explica que las búsquedas desde ordenadores y grandes tabletas son las que más terminan en un clic exterior. Eso significa que cuando estás desde el móvil estás como más efectivamente en el efecto jaula, no estás vas con más prisa y te metes directamente a lo que te lleve Google, y en cambio en un ordenador como este tengo más tiempo para ir seleccionando, ¿o no? Totalmente. A lo largo de mi experiencia profesional he trabajado por diferentes e-commerce y al final, cuando tienes que tomar una decisión de compra, la mayoría de las veces, no siempre, pero sí que es cierto que un customer journey habitual es que consultas 20 veces en el móvil, pero cuando, por ejemplo, tienes que comprar un billete, lo que haces es te sientas delante del ordenador, te sientas además con las personas que vas a volar y no quieres que haya ningún error, o que cuando compras las zapatillas que sea la talla exacta. Exacto. Más que el consumo que realizamos en desktop, es el consumo que realizamos en móvil. Si tú te das cuenta, cuando vas por el móvil hay muchísimas consultas que son de inmediatez. ¿Qué tiempo hace ahora mismo? ¿O qué tiempo hace en el destino que voy a hacer? O son consultas de información muchísimo más inmediatas que lo que tú estás consumiendo realmente en desktop, donde estás sentado, la utilización ya es muy diferente y el consumo se supone que va a ser para más largo periodo de tiempo. No enciendes el ordenador para hacer una búsqueda en Google y ya está, sino que estás trabajando o estás con el ordenador encendido porque estás haciendo otro tipo de actividades, pero el móvil sí que lo sacas un segundo, realizas esa búsqueda, consumes dentro de Google esa búsqueda y seguramente la cierres. Claro. O sea, la compra por impulso, en este caso con un ordenador cada vez es menor y con un pequeño smartphone cada vez sería mayor.
Yo aquí, Jaume, es que la compra por impulso en Internet cada vez dudo más de ella. Sí que es cierto que para micropagos o temas muy vinculados a apps o cosas, por ejemplo, Twitch estás haciendo micropagos, que también son conversiones, se pueden considerar compras, sí que ocurren de una forma muy compulsiva. Productos de 2 euros, productos de 3 euros, sí que ocurren. Pero Internet para mí lo que está haciendo es frenar precisamente esa compra compulsiva, por lo que realmente tú tienes la competencia en una ventana nueva. Abres, realizas otra búsqueda en Google y empiezas a comparar, y una compra que tú creías en un principio que iba a ser impulsiva, acabas viendo 20 páginas, 20 competidores, pero voy a gastarme un poco más, voy a tener un modelo mejor, voy a buscar una oferta, porque siempre estamos vinculando Internet a encontrar un precio muchísimo más relevante y mejor que encontramos en otros puntos de venta, con lo cual creo que cada vez para compras, como te digo, que sean de cierto importe, cada vez acaba siendo menos impulsiva. Incluso hay una tendencia, ¿no?, que está surgiendo desde hace un tiempo en Estados Unidos, donde pagas a personas para que te compren en Internet los mejores productos al mejor precio. Sí. Una última. En 2002 Google promete impedir el uso de cookies, bueno, moderar el uso de cookies, ¿no? Realmente no se van a eliminar, pero sí que habrá unas cuantas que no se van a aplicar. Explíquenos por encima qué se va a hacer con las cookies. Sí, tú has hecho la clave ahí, que hay unas cuantas que va a prohibir. Sí que es cierto que esto va vinculado al navegador que estemos utilizando. En la actualidad Safari y Firefox ya lo hacen. Y lo que van a hacer es, Google Chrome, a partir del 2022, como bien decías, lo que va a hacer es no permitir las cookies de terceros. ¿Qué significa esto? Pues casi voy a acabar antes si explico qué son las cookies primeras o propias. Al final solo hay estos dos tipos de cookies. Las cookies propias o primarias son las que tú utilizas para localizar a tus propios clientes. Cuando tú accedes a una página web, es la cookie que esa marca te está depositando en tu ordenador, y cookies de terceros son los proveedores que tú estás utilizando para luego hacer retargeting o buscar audiencias lookalike o técnicas de publicidades donde ya estás utilizando la data y se la estás cediendo tú como empresa a un tercero para poder impactar. Eso es lo que va a terminar. Sí que es cierto que al final el modelo, la data existe en la red y lo que estamos viendo es que lo que va a hacer es que lo que se llaman wallet gardens, ¿no? Pues al final un wallet garden no deja de ser un jardín amurallado, un jardín con una muralla. Básicamente lo que va a hacer es Amazon o el propio Google va a conservar su data completamente y no va a compartirla con terceros, pero van a seguir existiendo esas cookies. Sí que es cierto que como las conocemos hoy, las cookies mueren, como bien dices, en el 2022, pero va a haber sustitutos que te van a permitir seguir impactando a las personas de la mejor forma y sobre todo buscando el target de tu campaña, que es lo que nos está permitiendo Internet frente a otro tipo de publicidades que son muchísimo más generalistas, donde te impactan si pasas por allí. Eres tan bueno y certero que me has convencido, y además me gustaría de vez en cuando tenerte aquí en el programa, así que hablaremos ya para de vez en cuando poder comentar muchas dudas que nos surgen de Internet. ¿Te parece? Perfecto, Jaume, cuenta conmigo. Muchísimas gracias, hasta la próxima. Es Javier Hernández, profesor de SIG Business and Marketing School. Uno de los temas, lógicamente, de economía es la publicidad por Internet y lo que puede ocurrir con los algoritmos y también con las aplicaciones y con el Big Data, utilizado bien o mal utilizado. Uno que sabe mucho de Internet es Vicente de los Ríos, profesor de la EOI y CEO de Líderes y Digitales. Don Vicente, muy buenas. Muy buenas. A Javier le pregunta las fáciles y a mí las difíciles aquí, claro, con estos porque tú eres amigo, entonces me gusta apretarte. Cuando esté dos días más conmigo, sí, también le haré lo mismo, ¿eh? Ven ustedes que está con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas. Buenas tardes. Jaume, ¿cómo estás? Y también José María Pinedo, economista, que está ahí peleándose con la cámara, pero en un instante le vamos a saludar. Bueno, brevemente, sobre el tema de Internet y la publicidad, eso lo hemos notado todos, ¿no? Que tú ves que el telefonito o la aplicación que tengas puesta en el ordenador te está guiando a que compres lo que tú puedes necesitar, pero que él necesita anunciarte, ¿no, Miguel? Sí, vamos a ver, eso a mí me pasa simplemente, pero vamos, aunque sean unas simples cápsulas de café, es que es increíble. Me quedo sin café, pido unas cápsulas de café y automáticamente me meto luego en páginas de prensa y no paran de salir cápsulas para que vuelva a comprar. Pero además en los diferentes medios, es algo general, ¿no? Y lo que comentaba antes la persona que habéis entrevistado, pues igual, o sea, el planteamiento que estás por ahí, vas con el Android y bueno, y realmente... Llamando Google. Casi es Google que te llama directamente y te dice, no puedes hablar de mí.
te van diciendo dónde estás y me sorprende. O sea, realmente los tienen muy, muy, muy controlados. Yo no estoy seguro de que esto debiera ser permisible. Ahí Vicente podría decirnos mucho más. Vicente, ¿tú Hombre, crees que esto ya, sería...? Claro, es que esto es muy largo, pero al final, ¿tú querías comprar cápsulas de café o no? Sí. No, es que ya las he comprado. O sea, las he comprado. Claro. Te digo. Date cuenta, esto es muy interesante desde el punto de vista económico, porque das cuenta que todos esos impactos les cuesta dinero a las empresas. O sea, que es que lo están haciendo encima mal. Sí, sí. Porque te están a ti cabreando y encima te están dejando, se están gastando dinero. Entonces, muchas veces, yo lo digo en el mundo de la publicidad, es que deberían, igual que te impactan en positivo con el retargeting, también deberían ser más cuidadosos en no impactar a la persona que ya ha comprado, ¿no? Y a veces hay que currárselo mejor, porque es que esto le cuesta mucho dinero a las empresas, ¿no? Ya, es verdad. O sea, que todavía no está muy depurado. José María Pinedo, nuestro economista, muy buenas. Buenas tardes, buenas noches a todos. Estamos viendo el tema de anuncios. Hablamos de anuncios más o menos, pastillas de pues eso, café y tal. Algunos que les salga algún anuncio de algo inconveniente, pues también es un problema, ¿eh? Con las cookies. Bueno, esto es sorprendente lo de las cookies, porque tú estás tranquilamente interesándote por cualquier producto en cualquier momento del día y de repente ves que a partir de ese momento estás leyendo prensa o estás trabajando en cualquier otra cosa y te aparecen por todas partes de la pantalla anuncios de lo que un día buscaste y que entraste accidentalmente para ver, ¿no? Y si es algo que es confesable, pues no pasa nada, pero si es algo que es manifiestamente inconfesable, te puedes buscar la ruina. Esta es la parte de intromisión, que es el precio que pagamos por poder acceder a tanto de una manera tan sencilla, ¿no? Oye, la actualidad de hoy nos lleva a dos puntos previos a lo que habíamos convenido antes en la tertulia. Uno es Janssen, que por trombos ha parado la distribución. Una vez más, afecta a la Unión Europea. Pues si habláramos de cookies, la cookie ahora te la cambiarían en lugar de una vacuna por Johnson & Johnson, algún producto de limpieza, ¿no? Es broma, pero realmente es serio porque ahora mismo, fíjate, están cayendo las acciones de Aerolíneas de Estados Unidos, está cayendo empresas de turismo mundial y está subiendo, por ejemplo, PharmaMar, cayendo Janssen en bolsa. O sea, que es economía pura. Hablamos de salud, pero es economía, queramos o no queramos. ¿No, José María? Bueno, ahí yo creo que deberíamos de ser en general todos, y particularmente los gobiernos y los medios de comunicación, especialmente celosos con la información que trasladamos, que trasladan, que interpretamos. ¿Por qué? Yo creo que un ejemplo claro es el de AstraZeneca. AstraZeneca, ya lo comentábamos en la reunión en la semana pasada, realmente la comunicación ha sido verdaderamente caótica. Tenemos gobiernos serios, como es el alemán, por no decir el español, pero el alemán, que Merkel por un lado sí, por otro lado no, finalmente no. Ahora Janssen, yo creo que tenemos que ser especialmente celosos y cuidadosos. Los científicos son mucho más rigurosos en esto y las noticias que tenemos es que hoy leía las declaraciones de no sé qué científico pero reconocido, decía que si a él le tocara en la asignación la vacuna de AstraZeneca, no tendría ninguna dificultad en ponérsela, ¿no? Y luego, por otra parte, también hay que ver, ¿no? Hoy me explicaban que depende de dónde hayas hecho las pruebas experimentales, si en el momento valle de la epidemia, de la pandemia, de los contagios, o en el momento más álgido, en el pico más alto, las circunstancias también pueden ser distintas y las conclusiones también, ¿no? Yo creo que debemos de ser infinitamente más prudentes y, desde luego, lo que sí tenemos es por delante el reto de la vacunación y de esta manera no lo vamos a conseguir. Si hay que ser prudentes, hay que pedir a los que nos gestionan que sean prudentes para que no nos vendan motos. Es decir, cada día que pasamos sin vacunar a la gente perdemos dinero. Si nos vendes que tal día tendremos dinero porque habremos vacunado y no es verdad, también es un chasco, ¿no? Sí, claro. Es que el problema que tenemos es que nuestro presidente del gobierno se tiró a la piscina y la verdad es que ahora resulta que tiene problemas con AstraZeneca y con Janssen. Y Janssen queda de una única inoculación. Pues claro, el problema es que él confiaba muchísimo en esa porque no hay que poner dos, hay que poner una. Y también en AstraZeneca, con lo cual yo creo que ahora mismo se ha quedado bastante colgado. Yo sinceramente creo que estos temas, los temas de científicos, de farmacéuticos y tal, no deberían tener el pábulo que tienen. A mí
¿Perdón? Sí, bueno, quiero decir que es que, vamos a ver, si tú coges el prospecto de una simple paquete de aspirinas, vamos, es que no te la tomabas de la cantidad de contraindicaciones que tienes. Entonces, oiga, mire usted, oiga, que se han muerto 6, yo qué sé, bueno, hay 6 casos de trombos, creo que se ha muerto una persona en Estados Unidos sobre 7 millones de vacunados. Oiga, mire, ¿cuántos se mueren de COVID todos los días? Entonces, sí. Yo es que son 400 veces más se mueren de COVID que de una contraindicación. Pues mire usted, estas cosas pasan y el sistema inmunitario de cada uno es el que es. O sea, yo de verdad es que daría mucha menos información de la que se da. Se diría a la gente, se tiene usted que vacunar y ya está. Y Vicente, es lo que hay que hacer. Un apunte, Vicente, se ha descubierto, bueno, los ingleses ya lo habían explicado, ponen solo una vacuna y no esperan 21 días a poner la siguiente, sino que esperan mucho más, así hay más gente vacunada. Aquí en España, desde la semana pasada en secreto sin comunicarlo, ahora ya se está explicando, están haciendo lo mismo. En lugar de 20 días te dicen 14 o 20 semanas, porque lo que interesa es llegar a verano, al menos con mucha gente con una vacuna. Al final hay que hacerlo así, ¿no, Vicente? Ya, si no hay vacunas... Yo estoy de acuerdo, vamos a ver, yo creo que lo que ha dicho José María y Miguel, ¿no? Creo que la comunicación aquí se está haciendo muy mal, ¿no? Y a veces la comunicación se hace mal por poca comunicación y aquí se hace con demasiada comunicación. Entonces, yo hoy voy a poner un ejemplo, ¿no? Además, esto no lo he dicho y llevo ya muchos meses pensando. ¿Por qué yo entro en un periódico deportivo y las noticias más importantes en algunos momentos son noticias sobre el coronavirus, cuando ya llevamos un año de coronavirus, ¿vale? Y un año de coronavirus y todo está basado justo por lo que ha contado Javier antes, por un tema que se llama el clickbait. Intentar conseguir tráfico fácil y impactos. Entonces, es que llega un momento en el que aquí hay mucha gente en una cadena, digo una cadena de negocio, de información, de todo, ¿vale? De político, de todo, que es que no se dan cuenta que la comunicación en situaciones como estas está para tranquilizar a la población, para dar serenidad, para dar seguridad y para conseguir un objetivo global. Entonces, claro, es que no me extraña que la gente, el otro día decían, ¿no? La mitad de la gente de Madrid que se tenía que ir a vacunar con AstraZeneca ha renunciado. Es que no nos podemos permitir este momento, ese lujo, porque si esas personas no se vacunan, o sea, el que yo me vacune no es solamente un tema para mí, es un tema para mí y para las personas que me rodean. Entonces, no podemos frenar esto y hay que asumir un riesgo. Yo creo que hay que asumir exactamente un riesgo, pero como decía Miguel, es que claro, entonces vamos a dejar a los expertos que hagan lo que tienen que hacer y los demás vamos a, entre comillas, a obedecer y a asumir un riesgo, porque asumiendo un pequeño riesgo colectivo conseguimos que entre todos solucionemos un problema que es de todos. Otra de las noticias de hoy, no sé si Miguel va a ser el primero en querer comentarla, por ejemplo, los primeros 50.000 millones que propone Sánchez de inversiones, hasta los 70.000, aquí veo 13.000 millones en movilidad sostenible, coches eléctricos en tuyo, rehabilitación de viviendas 6.800, modernización de administraciones públicas, digitalizar pymes, 5G, política industrial circular, competencias digitales, bueno, todo esto iría en un paquete, turismo, ciencia e innovación 3.300 millones, ciencia e innovación 3.000 millones de los 50.000, energías renovables y vivienda social. ¿Echáis de menos algo? ¿Sobra algo en este paquete de ayudas? Vamos a ver, es que el problema de todas estas cosas es que queda muy bien hacer un informe, ¿no? Dices, mira, cojo 50.000, los distribuyo como yo quiero y ya está. Habría que ver cuáles son las necesidades que realmente tenemos y habría que ver, bueno, pues el detalle de cómo se van a hacer las cosas. Por ejemplo, vamos a coger lo primero que has dicho, el tema de las que llaman electrolineras. De 13.000 millones para todo el tema de que los coches eléctricos, este tipo de cosas. Bueno, bien, me parece bien. Yo no sé si hacen falta 5.000, 13.000 o 30.000. Lo que sí es cierto es que lo que tendríamos que tener es fábricas. Han empezado ahora alguna de baterías y tal, pero que hacía 25 años que teníamos que haber tenido ese tipo de cosas. Entonces me dicen, no, lo vamos a hacer ahora, vale, de acuerdo. ¿Por qué no nos indica cuántos puntos quiere usted hacer? ¿Por qué no nos indica cuáles son las previsiones para que un coche pueda desplazarse pues 500 kilómetros hasta la playa sin tener que pararse entre medias tal? ¿Por qué ha hecho ustedes cálculos de cuáles son los tiempos de espera para recargar y cuánto tendrán que esperar para ponerse a recargar? Es decir, vamos a ver,
Todo ese tipo de cosas hay que hacerlas y detallarlas. O sea, a mí que me dice, ¿qué hace usted de este tema? 13.000. Oiga, pues a mí me parece muy bien. Y dice, renovables. Bueno, pues llevamos haciendo renovables pues mucho tiempo, no sé, bien, de acuerdo. Pero detalle usted más. O sea, a mí con que haga usted siempre declaraciones grandilocuentes en las cuales me voy a decir las cosas bonitas y tal, y luego ya que hagan otras cosas. Yo prefiero que no me haga las declaraciones y que haga una especie de libro blanco y que lo ponga en base a la ley de transparencia a disposición de los españoles. Entonces cogemos, nos lo leemos y entonces ya sí le daremos una opinión mucho más fundamentada. Coches, 16% para vivienda en dos aspectos, rehabilitación o vivienda social, y lo demás, el gran grueso sería pues tema de Internet. Dime, José María, perdona. No, comparto la reflexión de Miguel del inicio al final. Escuchando y leyendo la rueda de prensa de Pedro Sánchez hoy, la verdad es que me venía a la memoria, hay una cosa que pasa en nuestros políticos, ¿no? Que es que cualquier programa extraordinario, verdaderamente atractivo, siempre pasa por crear 800.000 empleos. No 700.000 o 1.000.000, sino 800.000. Y me recordaba esa manifestación de que se van a crear 800.000 empleos con este plan de reestructuración de los fondos europeos. ¿Os acordáis todos? Nos acordaremos todos en plena campaña de 1982, Felipe González fue el primero en poner los 800.000 empleos encima de la mesa, ¿no? Y sorprendentemente ganó las elecciones con mayoría absoluta, 200 y pico escaños, y evidentemente no solo no se crearon 800.000 empleos, sino que en aquella legislatura se destruyeron 800.000 empleos. Tiempo después, Felipe González, con la inteligencia natural que siempre ha demostrado, pues muchos años después, en 2008 o 2007, creo recordar, cuando le preguntan sobre aquello, él acepta reconocer que no solo no se crearon 800.000 empleos, sino que se destruyeron 800.000 en esa legislatura. Sí. Pero reconoció que desde entonces, siempre dijo, desde entonces me volví a callar sobre esta cuestión porque los empleos no los crea el Estado, los crean los empresarios. Y esto es lo que nos va a pasar exactamente lo mismo. Ahora estamos en la carta a los Reyes Magos. Pedro Sánchez ha escrito una carta a los Reyes Magos con toda una batería de peticiones. Contra el vicio de pedir está la virtud de no dar, pero lo verdaderamente importante es que estén bien soportadas esa planificación. Que detrás de cada línea de programas de acción haya un soporte creíble, verificable, porque Europa ya nos ha dicho una y otra vez que el dinero no va a venir simplemente porque lo pidamos, sino que tiene que estar fantásticamente bien estructurado y soportado para que realmente los fondos vengan, ¿no? Vicente. Bueno, pues yo es que claro, depende, ¿no? Creo que hablaban de digitalización, creo que eran 6.000 millones, ¿no? La primera digitalización, etapa, ¿no? sumando todos los conceptos, se lleva el 30 y tantos %, porque tenemos 4.000 por un lado, 4.100 por otro, 4.000 para la red 5G, economía circular 3.700, competencias digitales 3.500. Los primeros son alrededor de 20.000. Sí, al final se lleva el 35%. Vamos a coger, yo leí ayer una cantidad, me parece que estuvo hablando Nadia Calviño en el Wake Up del Español, y creo que hablaban de 6.000 millones, ¿no? Sí. Vamos a imaginar 6.000 millones. Hay 3 millones de autónomos. Esos son 2.000 euros por autónomo. O sea, sí. Haciendo una cuenta muy burda, ¿no? Dices, ¿es mucho o es poco? Bueno, pues si le diésemos 2.000 euros a cada autónomo para digitalizar su actividad, pues no sé si cambiaríamos mucho el país. ¿Cuánto cuesta un sistema informático básico para un autónomo solo para contabilidad? Pues es que, claro, o sea, no es un tema, es que tienes que tener un equipamiento, un ordenador, tienes que pagar una cuota a lo mejor 50, 60 euros al mes de comunicaciones, es que tienes que tener un terminal móvil, es que tienes que comprar software, o sea, es que al final 2.000 euros tampoco es mucho dinero, ¿me entendéis? Entonces es que depende, o sea, las grandes cifras es el problema que tiene, que muchas veces quedan muy bien desde el punto de vista mediático, pero luego hay que aterrizarlo y hay que saber acertar exactamente en lo que hay que cambiar. Oye, ¿es importante, por ejemplo, el extender la red de fibra óptica a la España vaciada? Pues es importante, porque vosotros sabéis que es que eso es una cosa que en este momento habilita y es fundamental. Nosotros podemos estar, yo estoy aquí en mi casa conectado con vosotros con 1 giga simétrico y claro, eso es una maravilla. Pero ¿por qué no puede tener todo el mundo derecho a eso, no? Por independencia del lugar donde viva en España. Entonces, yo creo que el tema de los fondos, creo que además tened en cuenta que en el caso de España, con el modelo autonómico,
tenemos el problema de que no solamente es en qué partida, sino luego cómo va bajando a las diferentes comunidades autónomas. Y bueno, pues yo creo que hay que hacer un trabajo y bueno, pues que lo que necesitamos ahí, como decía Miguel antes muy bien, es un tema de transparencia, ¿no? Y de transparencia y luego de, bueno, quién va a canalizar todos esos fondos, porque al final no es un dinero que alguien tendrá que hacer la inversión, o habrá un operador detrás, o habrá una empresa, o habrá un grupo que tendrá que desarrollar luego esa inversión, ¿no? Bueno, y mientras tanto, tipo único de sociedades. El otro día, no sé si con vosotros os comenté, o fue el viernes, Estados Unidos propone un tipo mínimo de sociedades para todo el planeta, bueno, para todos los países que quieran sumarse, para evitar que se vayan grandes empresas que deslocalicen, ¿no? España es la primera, dice, pues yo la primera, venga, y ya lo ha propuesto la ministra. ¿Cómo lo veis esto? José María. Bueno, pues me parece, ya se ha puesto la venda antes de la herida, ya ha dicho que en primer lugar eso es un objetivo que pasa porque exista una cierta armonización internacional para poner un tipo mínimo en el impuesto a sociedades que no es en absoluto fácil de conseguir. Pero por si acaso eso no sucedía y no había un consenso internacional, ya ha explicitado que España lo va a hacer y que probablemente lo haga con ese nuevo comité de expertos que se ha creado para, en sus conclusiones preliminares, tratar de introducir ese cambio, esa reforma en los presupuestos generales de 2022, ¿no? A mí no me parece fácil que vaya a haber una armonización internacional. De hecho, pues esto sucede en muchos países que juegan con la ventaja de una imposición más fácil, ¿no? Yo creo que volvemos otra vez a otro tópico, que son los comités de expertos, ¿no? Acabamos de vivir la experiencia de un incierto y oscuro comité de expertos en relación con la pandemia, y ahora, aunque tiene nombre y apellidos, efectivamente cada uno de los componentes lo primero que han hecho es decir quién van a ser esos 17 expertos, pues evidentemente la reforma tiene más calado. El que salga ahora mismo en plena campaña electoral en Madrid, pues supone un factor de riesgo muy considerable para el pobre candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid, que le han dejado los pies de los caballos, ¿no? No es menos cierto, y hay que ser justos, que siendo el tipo nominal del impuesto sobre sociedades en nuestro país del 25%, el tipo medio está muy por debajo de eso gracias a las bonificaciones y las deducciones fiscales. Pero no podemos olvidar que nacieron para favorecer la inversión y para favorecer el crecimiento. Sí, bueno, vamos a ver. Esto me recuerda al famoso comité que encargaron a Manuel Lagares, que lo encargó Montoro, y que al final estuvieron ahí unos meses haciendo un informe, se lo dieron al ministro y el ministro lo tiró a la papelera. Entonces yo no sé si al final esto funcionará o no funcionará, porque claro, si tú llegas a unas conclusiones que no le gustan a los señores de Podemos, ¿qué va a pasar con el proyecto de cambio, ¿no? España necesita un cambio de sistema fiscal, eso estoy absolutamente convencido, y necesita darle una vuelta, pero no, el planteamiento no es vamos a ver si subimos impuestos, porque yo lo único que les oigo a los señores del gobierno es vamos a subir impuestos. Oiga, mire usted, estamos en una época muy mala con el tema del COVID, estamos en una época en la que justo la ortodoxia lo que dice es que, oye, no quites renta disponible del sistema, porque lo que hace falta es más renta. De hecho, precisamente los 140.000 millones es para inyectar dinero. Por eso está el Banco Europeo comprando deuda pública para que el Estado tenga liquidez. Entonces dirán, no, yo subir impuestos. Yo no estoy viendo a ningún otro país de Europa que se dedica a subir impuestos. Este ya lo ha hecho en los presupuestos del 21 y está preparándose para ver si lo subo otra vez en los del 22. Yo creo que no sé, es un poco de populismo barato. Yo creo realmente que el impuesto de sociedades hay que darle una vuelta. Vamos a ver, España es un país de pymes y de micropymes, el 98% son de este tipo. Y esas empresas pagan el 25%, Ahí no hay deducciones ni hay nada raro. ¿Qué tienen deducciones? Pues unas cuantas empresas del IBEX. Pero cuando tú asumes globalmente todo lo que es el mundo de los millones de empresas que hay en España y lo sumas todo, y vas a los tipos efectivos que publica la OCDE, España está en el 25% de tipo efectivo. Porque lo que se dejan de pagar las grandes empresas del IBEX, que son unas cuantas, al final se diluye dentro del total de los millones de empresas españolas. Y luego también hay que ver la información de una manera adecuada.
Los convenios bilaterales hacen que el sistema de doble imposición, pues una parte de los impuestos se paguen en cada país y luego se compensen entre los países. Y a veces, bueno, pues se coge, sobre todo por parte de la izquierda, se van a la última línea del impuesto pagado en España y dice, bebé, está pagando un 10%. Oiga, es que en otros países, como tiene filiales, ha pagado ya a lo mejor un 15%. Bueno, entonces no es un tema fácil, ¿eh? No es un tema fácil, pero que se presta mucho a lo que es el populismo, ¿eh? Yo creo que hay un tema y me parece muy interesante lo que ha dicho Miguel sobre el debate de los números, ¿no? Aquí en el tema fiscal, ¿no? Yo os voy a contar, esto es una anécdota, pero que es la realidad de lo que pasa, ¿no? Si yo os pregunto a vosotros que si os parece que las personas mayores que son pensionistas pues tienen poco poder adquisitivo, pues a todos en general nos puede parecer que tienen poco poder adquisitivo. Bueno. Pero claro, si tú coges los ingresos de una familia y los divides entre, por ejemplo, 5 miembros, y empiezas a calcular cuánto ingresa un pensionista y cuánto ingresa por media, por cabeza, un miembro de una familia y comparas los impuestos, yo os digo, en mi caso, que lo comparo con un familiar, yo ganaba, cuando era directivo, ganaba como un 20% menos y pagaba un 20% más de impuestos por miembro de la cabeza. Entonces, ¿qué pasa? Ante la sociedad, el directivo está penalizado porque, desde luego, es una persona que gana mucho, cuando encima tienes mucho más costes porque estás en la época, estás pagando la casa, los niños, el colegio, y el pensionista pobre hay que subir la pensión. Entonces, claro, es que hay muchas veces que las reflexiones que hacemos son reflexiones, y es con independencia del partido político o del gobierno, no. Son reflexiones que ya están totalmente perversas en el origen. Entonces, claro, cuando hablamos de estas cifras, yo de verdad leía todas las noticias que han salido estos días, y es que si queremos que las personas tomen decisiones profesionales, laborales y relativas a las pensiones en función de toda la información que está saliendo, los días pares una, los días impares otras, es una locura. O sea, es que nadie es capaz de poder tener cierta previsibilidad sobre su futuro. Si invierta en un plan de pensiones, si es mejor que trabaje aquí, si cotizo más o cotizo menos, si me jubilo más o menos, antes o es que de verdad es complicado. Y es que nadie da claridad en este tema. De momento, 60.000 personas en enero y febrero se han jubilado antes de cuando les tocaba, y dicen que el motivo, muchos de ellos en encuestas, era para evitar lo que preveían que podría pasar con la reforma de las pensiones. José María. No te he escuchado, perdona. No, digo que de momento lo que decíais del galimatías 60.000 personas de más se han prejubilado en estos 2 meses de forma voluntaria, y admitían muchos de ellos en encuestas que era para evitar el caos que puede producirles un cambio en el sistema de pensiones. Bueno, ya lo tenemos ahí. Escrivá no hace otra cosa que buscar la piedra filosofal para hacer algo en esta legislatura y que le corresponda a su ministerio, ¿no? Este último conejo que se ha sacado de la chistera, que es el de dar un premio a quien se retrase en la edad de jubilación, bueno, pues no deja de significar que vas posponiendo el problema y que vas facilitando el que la prestación por la pensión vaya siendo menor en estos próximos años, ¿no? Yo ahí creo que habrá que verlo. En primer lugar, esa conclusión tiene que tomarla todavía el Pacto de Toledo, es una propuesta que hizo ayer y desde luego puede tener, porque además no está claro si son 12.000 euros de una sola vez, porque la ley dice, o la proposición dice de una sola vez, pero sin embargo luego dice de una vez por año de retraso en acceder a la jubilación. No lo tengo todavía claro. Pero ahí, una pregunta, José María, que yo estoy encantado de estar con vosotros porque me lo vais a explicar, porque yo no lo he entendido. O sea, si resulta, imaginaos, una persona que se jubila más tarde, en las edades que estamos hablando, es que en el sistema laboral español, es que esa gente prácticamente es que están abocados a ser autónomos. Y ser autónomos pagando la parte alta de autónomos, ¿vale? Casi 1.300 euros al mes, netos. Entonces, claro, si a mí tengo que pagar durante 12 meses 1.300 euros al mes netos para que el gobierno me dé 12.000, no sé si hay una ventaja de verdad, no sé, ¿eh? A lo mejor es que yo me he equivocado, lo he entendido mal. No, eso lo has entendido muy bien. Si es que, vamos a ver, estos son tiritas, ¿eh? Yo como pago la cuota de autónomos, pues estas cosas, sí, pero no soy catedrático porque, claro, hay 17 miembros, 16 son catedráticos, ¿vale? Son funcionarios públicos, entonces a lo mejor debería meter en ese comité de expertos alguna de las personas autónomas que en España pagan su cuota de autónomo, y a lo mejor la fiscalía se veía de otra manera también, ¿no? Yo no quiero estar en el comité de expertos, pero creo que sería interesante, ¿no?
Sí, vamos a ver, si aquí ya te he dicho que estos son tiritas. O sea, el problema que estamos teniendo es que dice, no, es hasta 12.000, claro, y 12.000 es el tramo último, ¿no? Claro, el tramo último, lo que cobra un pensionista al año, el máximo, son unos 37.800 euros al año. Dice, oye, si sigues allí en el trabajo, te doy 12.000. Bueno, oiga, mire usted, me está diciendo usted que primero que tengo que conseguir que teniendo ya una cierta edad que la empresa pues siga pagándome estas cosas y que tribute también por el máximo y entonces renuncia a 37.800 para que me dé usted 12.000 más el sueldo que se corresponde con mi trabajo. Yo no estoy seguro que eso merezca la pena. Entonces al final... Hombre, a él sí, a Hacienda sí le merece la pena. Miguel, ese era el factor que le faltaba a Vicente en la ecuación. Y es que no es 1.200 o 1.300 ahora por 12 frente a 12.000, sino que se supone que tú sigues en tu puesto de trabajo y, consecuentemente, percibiendo la retribución que tú percibías, ¿no? Esa es un poco la comparativa. Sí. Pero no le falta razón a Miguel cuando dice, ojo, esa es una decisión no solo mía, sino que claro, tiene que ser también del empresario. Y esa es la parte importante, es decir, el empresario tiene que ver que efectivamente mantener ese empleo de esa persona que está en edad de jubilación no le es menos gravoso o no le es más gravoso que poder acceder a un empleo, a la contratación de un trabajador mucho más joven, más barato, casi, como decíamos el otro día también, mileurista, ¿no? Pues ahí hay una ecuación que no es fácil de resolver, ¿eh? Claro, es que ahí está el problema. O sea, la realidad española, el otro día hablaba, por ejemplo, el día de la presentación del libro se conectó una persona y me contaba su realidad, ¿no? Y esa persona me decía, no se había podido prejubilar, jubilar anticipadamente con 61 años, se tenía que ir a los 63 y en este momento estaba ingresando 430 euros. Es que esa es la realidad, vamos a ver, es que esa es la realidad, desgraciadamente, que tenemos en España. Si es que yo de verdad me parece fantástico lo que hace el ministro porque se ve que intenta solucionar un problema y lo intenta solucionar pensando en la gente. Pero es que aquí tenemos un problema que tiene que estar alineado a todo el mundo. Porque de nada que vale que el gobierno haga un esfuerzo por aquí si luego de repente pues es que te encuentras colgado porque no en el mercado laboral no hay opciones. Es que no queréis ayudar con nada, no queréis ayudar, no queréis que os suban sucesiones, no queréis que os suban donaciones, no queréis pagar patrimonio, no queréis alargar la jubilación. ¿Qué queréis hacer, chicos? ¿De qué vamos a comer? Y queremos que no habléis los periodistas, no preguntéis los periodistas. O sea, queremos sobrevivir, queremos resistir, que ya es. Mira, una de las cosas que comentaba antes José María, no sé, creo que ha sido José María, no, que al final el empleo lo que crea el sector privado, ¿no? De acuerdo. Y dice, porque el empleo público no crean. Bueno, de la época esa que comentaba de Felipe González, del 82 a la actualidad, hemos pasado de 1,5 millones de empleados públicos a 3,2 millones. O sea que sí que ha creado empleo, entre comillas, el sector público, ¿eh? No, y luego, dándole una pensada a la reflexión que hace respecto a la reforma fiscal que hace el gobierno, hay una cosa es una falacia que hemos soportado con dignidad estoica los españoles respecto a la presión fiscal. Mire usted, efectivamente, la ministra decía ayer que hay un objetivo que es superar la brecha de 80.000 millones que hay entre la presión fiscal europea, la media presión fiscal europea y la presión fiscal española. En primer lugar, tendríamos que saber qué se entiende por presión fiscal. Presión fiscal son impuestos más cotizaciones a la seguridad social. Con lo cual, comparar España con Francia o con Suecia o con Dinamarca, donde hay unas tasas de paro irrelevantes, como en España, que tiene una tasa de 16% de paro, 18% de paro, que puede ser el 20% de paro este año, es una estupidez. Si hay 20% de paro, habrá 20% de menos cotizantes que en otra economía de nuestro entorno, ¿no? Por otra parte, también tenemos una cosa que es clave, ¿no? Siempre compara, ¿no? Es que tenemos que tener una mayor presión fiscal para armonizarla con Europa. Mire usted, el estado de bienestar en Suecia no es el mismo que el estado de bienestar en España. Pero no solo eso, es que la riqueza media per cápita que hay en Francia, que hay en Dinamarca, que hay en Suecia, que hay en Alemania, no es la riqueza per cápita española. Estamos alrededor de 15 puntos por debajo. ¿Por qué quiere usted armonizar esa presión fiscal con quien no puede? Y además tenemos una estructura territorial con 17 comunidades autónomas que es un dispendio y un derroche, ¿no?
Sí, no, la verdad es que es triste. Yo cada vez que oigo a Montero, de verdad que siento vergüenza ajena. Eso de los 80.000 millones me ha llegado al alma, porque para que las personas que nos están viendo se hagan una idea, el IRPF en España, el total, son unos 92.000 millones y el sociedades son unos 29.000 millones. El IVA puede estar en torno a 70.000 millones. 80.000 millones es como si creara un impuesto nuevo. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que va a duplicar el IRPF Claro. o va a duplicar el IVA o qué va a hacer? Si en Europa se gana casi el doble de sueldos que en España, es lógico que ellos tengan muchos más ingresos que nosotros, porque Claro. el IRPF es un porcentaje de lo que se gana, las cotizaciones sociales son un porcentaje de lo que se gana. Si ganamos aquí la mitad, pues ¿cómo vamos a tener lo mismo que en Europa? Es triste, de verdad. Bueno, visto así, sí, claro. Visto así, sí. Compañeros, no hay manera que dejéis un día... Dime. ¿Iba a decir algo alguien? No. Nada, pues vamos a dejarlo aquí porque sé que me dejáis siempre con un poco así de desánimo. Cenad a gusto y la semana que viene a ver si tenemos noticias positivas para contaros, ¿parece? Venga. Bueno, Vale. Un abrazo. Feliz noche a Hasta los luego tres y todos. muchas gracias. La tertulia de los martes, José María Pinedo, economista, Vicente de los Ríos, profesor de la Escuela de Organización Industrial, CEO de Líderes y Digitales, y también ha estado con nosotros Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de aquí de Madrid. Bueno, les contaba las dos noticias así más impactantes de la jornada hoy. Es una que Janssen retrasa el reparto de su vacuna de una sola dosis en la Unión Europea por casos de trombos en Estados Unidos. Esto, insisto, ha motivado caídas en turismo y en aerolíneas en las bolsas de Estados Unidos y también caída de la propia Johnson & Johnson en las bolsas. Pedro Sánchez anticipa esos 50.000 millones de inversión con fondos europeos. Movilidad se llevará 13.000 millones, 26%. Rehabilitación de viviendas y vivienda social se llevará 7.800, el 16%. Y luego modernizar administraciones públicas, digitalizar pymes, 5G, política industrial circular, competencias digitales, esto se llevaría un 30 y tantos %, modernización del turismo, 3.400 millones, 6,7%, ciencia e innovación, el 6% de este dinero, 3.300, y energías renovables, 3.100 millones, 6% también de ese montante previsto y propuesto hoy por el presidente del gobierno. Mientras tanto, Hacienda prepara esa reforma del impuesto de sociedades para tener un tipo único sin esperar al consenso mundial que propone Estados Unidos. Dicen que el pacto global puede tardar mucho tiempo y hay que poner una medida temporal hasta que llegue este acuerdo internacional. Han nombrado 17 expertos, un comité con un libro blanco que tiene que salir el 28 de febrero o antes del 22 para ponerlo en presupuestos generales del Estado. Foco en grandes compañías. El FMI dicen que les apoya en esto. María Jesús Montero advierte que hay que reducir el diferencial entre 7 y 8 puntos del estado de bienestar de lo que pagamos respecto a la Unión Europea. El problema: el gasto y los tramos de menor cotización. En concreto, Montero avanza que quieren poner sociedades entre el 15 y 18% e impedir que grandes compañías acaben pagando por debajo de esos umbrales bonificaciones al 25%. Biden propone un tipo del 21%. La otra prioridad del gobierno, fiscalizar la riqueza. Montero ha avanzado que el objetivo de la reforma es adecuar la fiscalidad al siglo XXI con modelos impositivos que graven negocios digitales, arrojen un modelo más justo y progresivo y que afectará de deducciones fiscales también a incentivos y a los propios impuestos esta medida. Entre las subidas de enero también quieren armonizar patrimonio el año que viene, sucesiones, para que comunidades como la de Madrid no lo tengan bonificado. El sistema de financiación autonómica, concretamente referido a esa armonización justo ahora en la precampaña electoral, cuando está su mismo compañero del PSOE diciendo que no va a subir esos impuestos. En la práctica sería que patrimonio y sucesiones de regiones como la Comunidad de Madrid pues estarían ahora mismo no bonificadas y tendrían que cobrarlas para luego reinvertirlas en Hacienda. La titular de Hacienda ha apuntado que esta reforma será integral. Se revisarán todos los sistemas directos e indirectos, pasando de las deducciones y bonificaciones, incentivos, a buscar la mayor eficiencia económica, también desde la equidad, dice. Abordarán los expertos la necesidad de una fiscalidad medioambiental, un gravamen de los negocios digitales, intentará evitar, dice, asimetrías. El gobierno escuchará y luego hará lo que considere, tomará su propia decisión, ha abundado la ministra Montero. Eso en cuanto a la noticia referente a los impuestos. Pensiones: quienes retrasen su jubilación, como comentábamos en la tertulia, podrían recibir hasta 12.000 euros anuales máximo, como dijo el ministro Escrivá, tras varias semanas de globo sonda y negociaciones. El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, lo ha presentado este lunes en la Comisión Parlamentaria del Pacto de Toledo, una propuesta que está ahora mismo negociando con los agentes sociales para sacar adelante ese primer paquete de medidas de reforma de pensiones, retrasar la edad media a la que se jubilan los trabajadores en España. Escrivá anuncia
crear nuevos incentivos monetarios. Quien siga trabajando más allá de la edad legal de jubilación, pues se abonaría esa prima que de una sola vez podría llegar a casi 11.000 euros o hasta 12.000 en función de las rentas de cada uno, por cada año que se retrase la jubilación. En el caso de que el trabajador haya cotizado al menos 44 años o más, el incentivo sería de 12.000 euros por aplazamiento. Así, según las cifras de Seguridad Social, con una pensión de 9.500 euros, 680 al mes, ese pago sería de 4.500 euros. En una pensión media nueva del orden de 20.000 euros al año, esa prima única podría superar los 7.400 euros y hasta 8.000 en función de los años cotizados. Entre estos incentivos, el trabajador optaría también, en lugar de cobrar, pues por elegir el incremento del 4% en la base reguladora durante los años que haya retrasado su retiro. En la actualidad, el incentivo es del 2%. Bueno, también podría optar a una tercera vía, que mezclara las dos posibilidades, una parte como pago único. Vamos, la historia está en intentar conseguir que la gente se jubile más allá de los 65 años de forma efectiva. Les contamos también que los autónomos pierden 75.000 millones de euros, casi 300.000 estarán obligados a cerrar con el fin de las ayudas y 200.000 tendrán que despedir profesionales, según Lorenzo Amor, presidente de ATA. El barómetro que han hecho de la situación de los autónomos habla de una situación muy difícil en el sector. 193.000, 4 de cada 10, que están hoy en día percibiendo la prestación por cese de actividad, van a terminar dándose de baja del RETA, del sistema. Mientras, si se prorroga la prestación, habrá un 21% que se mantendría ahí. Avisan de que no se puede seguir sosteniendo las cotizaciones de los trabajadores por cuenta propia y, por tanto, esos ceses de actividad hay que compensarlos de alguna manera. Ha propuesto 4 meses que los autónomos puedan cobrar esa ayuda. Actualmente 2 de cada 3 tienen alguna restricción. La mitad afirma que, aunque ha abierto, está funcionando en menos de la mitad de su negocio habitual. Solo el 28% de autónomos dice que está abierto y funcionando con normalidad. Y solo el 1,9% dice que está mejor que en la pandemia. En cuanto a la facturación, 75.000 millones de euros de pérdida, como les decimos, del año 2020. Alrededor de 1 millón de autónomos dicen que sus pérdidas superan los 30.000 anuales. 76% asegura que la facturación del negocio se ha reducido un 60% respecto al año pasado y la caída ha sido para el 13% un 7% de lo que habían facturado en el año 2019. Hay un 7% que dice que ha aumentado la facturación con respecto del año anterior y el 5% de este porcentaje de autónomos asegura que el negocio va mejor incluso que el año pasado. Por su parte, el 15% de autónomos con trabajadores a su cargo han tenido que despedir. De los autónomos que han pedido un ERTE, 1 de cada 3 necesitará intentar volver a incorporar a esos trabajadores a su puesto. De cara a este año, la mitad de autónomos cree que su actividad disminuirá frente al 27% que cree que no variará y el 7% que espera aumentar su facturación en los próximos meses. Hablamos, por tanto, de un porcentaje altísimo de autónomos que lo tienen muy complicado. Y una última, CaixaBank ha empezado hoy a negociar con los trabajadores la reducción de plantilla. Son 7.000 profesionales, se han reunido con los representantes de trabajadores. Ese número se suma, son casi 50.000 los trabajadores que hay ahora mismo y se baraja que la mayoría de estas 7.000 personas salgan de lo que era Bankia, la absorbida, tras su fundación. De consumarse esta cifra, 13,5% de la fuerza laboral del banco se perdería y CaixaBank intenta que la mayor parte de las salidas sean con voluntariedad y meritocracia. Aunque así también lo dijo el presidente de Bankia y de la nueva CaixaBank, Origo Zarri, que no descartan los despidos forzosos. Lo que ocurre al final dependerá de las negociaciones y de la evolución de los momentos. Es una declaración de intenciones, el objetivo es negociarlo, pero el ajuste consideran necesario 100% y, por tanto, conseguir sinergias significa sacarse de encima o hacer que se prejubilen y se vayan 7.000 trabajadores, que es una tendencia en el sector financiero. La mayoría de las empresas de banca están ahora mismo haciendo ERES, algunos ERTES y la mayoría ERES para despedir en muchos casos varios de los trabajadores que consideran que ahora mismo no aportan a las finanzas del grupo. Lo vamos a dejar aquí, son ya las 9 en punto de la noche, gracias por su atención. Mañana vuelve a fondo con el análisis económico de la actualidad desde las 8 en punto de la tarde. Que descansen.